Entonces, con lo cual sí que efectivamente va a ser un poco improvisación y un poco faimino y cansado, aunque sí que lo que fundamentalmente para nosotros era muy importante el tener a Jorge aquí hoy en esta presentación. Además, si a esta presentación le añadimos más improvisación, hoy inauguramos estos butacones que no sé, que ya me he sentado y te meten así para adentro, con lo cual también vamos a ir probando, así que vamos a hacerlo esto más divertido. Bueno, bromas aparte, no tanto bromas aparte porque Jorge también comentaba la necesidad del humor hoy en día también para afrontarlo el momento en el que vivimos, y luego sobre todo, pues bueno, pues también yo creo que esto más que una presentación tiene que ser un encuentro entre amigos y sobre todo con amigos. Fíjense, yo dándole vueltas cómo empezar este diálogo, yo conocí a Jorge de manera fortuita, además me acuerdo perfectamente el momento, alguien me recomendó, en un acto que se hizo en pandemia, El Mundo reunió a, creo que fueron 4 o 5 políticos jóvenes, entre ellos Edu Madina, Andrea Levy, estaba también Borja Semper, y habían 2 o 3 más que no recuerdo, y Andrea Levy recomendó el libro de Jorge Freire, Agitación. Y yo dije, pues bueno, pues voy a comprarlo. Y tenía una amiga, Pilar Ponce, que lo conocía y decía, tienes que leerlo y tal, y me lo leí. Y en una de las partes que estaba leyendo, llegué a una parte de pedagogía que él hablaba, yo soy pedagogo, y dije, wow, esto me fascina. Y entonces por el antiguo Twitter le escribí, además me acuerdo por dónde estaba, paseando por el rastro, le escribí, digo, oye, mira, que esto que he leído tuyo me parece formidable y tal. Y me contestó. Y yo dije, ostras, digo, esto ya es impresionante, ¿no? Y a partir de ahí cogimos amistad y con su mujer, con Nadia, que además vino aquí, también la presenté a un acto que hicimos de una actividad que se llama 8 Mujeres, y por lo tanto descubres, como dice Javier Gomá, que me ha gustado mucho la frase, que esto solo lo puede decir Javier Gomá, el más joven de nuestros clásicos. Es muy curioso porque cuando comentaba a varias gente de que iba a tener hoy la presentación de Jorge Freire, todo el mundo conoce a Jorge Freire. Entonces, colocar esta es otra de las cosas que también me ha sorprendido, que decir, hostia, si no conoces a Jorge Freire, no eres nadie en el ámbito de la cultura. Entonces, por lo tanto, quiero decirte que yo creo que ya eres mainstream de, sin duda alguna, como decía Javier Gomá, ¿no? Y luego, sobre todo, para mí era muy importante el tener aquí a Jorge, que, como les digo, es buen amigo y uno de mis referentes por muchas cosas, y hemos hablado muchísimas veces, el que le llamara cuando sacó el libro, le dije, oye, quiero que vengas aquí a publicarlo, me dijo, sí. Y luego me dije, oye, preséntamelo tú. Y dije, vale, yo te lo presento. Pero yo pensaba que había más gente. Y un día me apareció la cartela donde estábamos él y yo solo. Y dije, ostras, digo, esto ya es un poco más complicado. Afortunadamente el libro ya me lo había leído. Tengo que decirle que es un libro que se lee. Yo me lo leí en una tarde y media. No porque el libro sea malo, sino porque me lo viví, porque no podía parar de leer, y además con este género biográfico que no conocía de Jorge, porque además también lo he leído en una entrevista que alguien dice de que rompe con su línea de filosofía que estaba llevando, ¿no? Es decir, la agitación, el tú te haces, lo del buenismo, y de pronto aparece este libro y dices, ostras, ¿y esto qué es? Pues yo esperaba otra cosa, ¿no? Pero sin embargo es sin duda alguna formidable, y de verdad que se lo recomiendo porque es muy, muy interesante. Rebeca, en un libro que tiene que se llama Extraños, que habla de la conexión de lo humano y lo no humano con la naturaleza, habla de lo que es un ensayo. Ella dice que un ensayo es un edificio muy bonito que vas construyendo con su arquitectura, con sus ventanas, y que cuando termina el ensayo lo que haces es coger una bola demoledora, demueles todo el edificio, y las ruinas que quedan, eso es el ensayo. Eso es la verdadera esencia de ese ensayo. Entonces quería empezar por ahí, Jorge. Porque esto podrías decir que es un libro ómnibus, pero no es un libro ómnibus, porque hablas de 4 autores. Y sin embargo, es decir, después de toda esa armadura que tú montas, tiramos ese edificio, ¿y qué queda en el fondo? ¿Cuáles son las ruinas que quedan al lector de este libro? Caray, Federico, pues vaya pregunta, ¿eh? Me pones en una tesitura. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por venir. Estoy honradísimo de estar rodeado de amigos. Hay unos versos de Bergamín que a mí me gustan mucho y me apasiona. Bergamín es un personaje controvertido al que dedico uno de los 4 capítulos de este libro. Pero Bergamín decía,
amigo que no me lee, amigo que no es amigo, porque yo no estoy en mí, salvo en aquello que escribo. Y esto es muy importante porque muchas veces, antes estamos hablando de la necesidad o no, de la inconveniencia o conveniencia de frecuentar escritores. Yo suelo decir que no hay que conocer a los escritores por una sencilla razón, porque quien escribe, entre otras cosas, le ha dado 1000 vueltas a lo que ha puesto negro sobre blanco. Paul Valéry decía que escribir es rehusar. Cuando tú publicas un libro, antes has estado matizando, has estado tachando, has estado reescribiendo. Sin embargo, lo que yo diga a las 3 de la mañana con 2 copas encima, para hacerme el gracioso, para llenar el silencio, por timidez, por lo que sea, seguramente sean tonterías y sobre todo no va a estar más cercano a la verdad que lo que he escrito en un libro, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, amigo que no me lee, amigo que no es amigo. Muchas gracias, queridos, por estar aquí en una jornada tan especial y sobre todo en una tarde lluviosa. Precisamente comentábamos que Madrid, cuando caen 2 gotas, se paraliza. Debo deciros que estoy muy asustado. Ya que estamos en confianza, cabe decirlo. Y estoy muy asustado por 2 motivos. El primero lo ha dicho Federico. No sé por dónde me va a salir. No hemos pactado nada, no hemos hablado nada. Esta misma mañana le pregunté, oye, ¿qué formato va a tener este encuentro? ¿Van a ser charlas magistrales? ¿Va a ser una entrevista? ¿Qué va a ser? Entonces, bueno, estamos aquí dejándonos fluir. Y luego, en segundo lugar, estoy muy asustado porque, bueno, pues en este tour que estoy llevando con el libro, con las presentaciones y tal, me está persiguiendo un espontáneo. Un espontáneo, además, que no viene con, en fin, con las maneras que uno querría encontrarse, ¿no? Es alguien que viene con maneras broncas y con afán de controversia, por decirlo finamente, ¿no? Y que además está directamente emparentado con uno de los 4 personajes de este libro. Entonces yo estaba temiendo que apareciese hoy. Bueno, entiendo que la lluvia lo ha disuadido de aparecer, aunque aún está a tiempo de presentarse y pegarme los morros, ¿no? Así que, bueno, entended que estoy un poquito acoquinado. Bueno, lo que has dicho acerca de la estructura del ensayo y lo que queda, a mí me sucede una cosa, Federico. Después de 3 ensayos consecutivos, que vienen a ser ensayos filosóficos o ensayos de prosa filosófica, me sucedía que, al abordar la cuestión del extrañamiento, entendía que los exiguos límites del ensayo se me quedaban pequeños, es decir, que el extrañamiento admitía una narración, permitía ser contado, pero no admitía una explicación. Es decir, no podía escribir un ensayo sobre el extrañamiento. Precisamente escribiendo este libro entendí algo que siempre me ha gustado mucho de Borges y que nunca había comprendido hasta ahora. Es una cosa que Borges dice, es algo que le va a gustar mucho a Fernando Rodríguez Lafuente, borgiano de pro, algo que dice en el prólogo de Inquisiciones. El prólogo es el lugar en el que el autor es menos autor. Siempre me pareció muy bonito, pero nunca lo comprendí hasta ahora, porque precisamente este prólogo es un prólogo engañoso. Cuando haces un ensayo de filosofía, la tesis la tienes que mostrar, o al menos la tienes que pues presentar de alguna forma en el prólogo, tiene que estar contenida al inicio del libro, ¿no? Sin embargo, en este caso, este prólogo no responde a lo que se le pregunta. De alguna forma no esclarezco en qué consiste el extrañamiento, sino que de alguna forma lo dejo en un terreno ambiguo para que, pues, como convertido en una especie de test de Rorschach, los lectores proyecten su biografía y cada uno lo interpreta a su manera. O sea, sería como el ser de Aristóteles, ¿no? Que se dice de muchas maneras. Y la verdad es que lo más bonito de esta promoción es que al hablar con los lectores, cada uno me dice que se siente extrañado por cuestiones harto diferentes, es decir, que no te imaginarías por qué tal o cual persona se ha identificado con Blasco, se ha identificado con Wharton, se ha identificado con Wodehouse, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que este ensayo, que es un ensayo de lo que ahora se viene a llamar literatura anfibia, que eso de anfibio, ¿qué quiere decir anfibio, no? Porque puede ser un batracio, o puede ser una rana, puede ser una lagartija, ¿no? Bueno, es una literatura híbrida que yo creo que tiene mucho más de narrativa que de ensayo, o sea, que puede ser, qué sé yo, una novela de no ficción o puede ser un ensayo narrativo, realmente es inclasificable, ¿no? Pero yo creo que es más novela que ensayo. Sí, a mí me parecía, porque claro, leyendo tus anteriores libros, y sabes que soy un lector tuyo muy fiel, claro, de pronto con esto me había sorprendido. De hecho, las primeras, cuando yo leías el prólogo, decía, uy, esto ya no sé lo que me va a ofrecer ahora Jorge, ¿no? Y luego, después de leer la primera, de las biografías, claro, decía, vale, si hay parte de ensayo, veo mucho a Jorge, pero hay algo que dice, ostras, ya no sé de qué. Y tuve que empezar con el segundo para entender cuál era el primero y luego hacer algunas relecturas para saberlo. Fíjate, hay en tus entrevistas, he visto en varias entrevistas, que utilizas una palabra que me parece fantástica para identificar a estos 4 que tú hablas. Y luego hablaremos de la ejemplaridad, ¿no? También, el concepto de tisela. De una tisela que no encaja. Es decir, y me sorprende efectivamente porque en ese mundo que hablamos del pensamiento único, de la uniformidad,
de toda la sociedad, de pronto aparecen estos 4 ejemplos que son tiselas que no encajan en ningún lado. Y claro, para un valenciano una tisela, pues bueno, todo esto es como muy eso, ¿no? Sí. Lo has visto muy claro, ¿no? Es decir, porque al final tú dices, no son de su época. Incluso me ha sorprendido en una de las entrevistas que decías que veías que eran incluso de una época anterior. Es decir, que no son avanzados a su época, sino que en algunos casos hablas de que son anteriores a su propia época. Sí, es verdad, es un tópico el decir que esta persona o bien es una persona alienada o bien es una persona adelantada a su tiempo. Yo creo que no fueron alienados en absoluto. Todos hemos sentido precisamente esa cuestión de estar fuera de lugar, y lo cual eso no significa que seamos personas extemporáneas, intempestivas, que estemos permanentemente fuera de lugar, que seamos asociales, etcétera, etcétera. Yo con mi amigo Juan Clare Ramón, aquí presente, en algunas ocasiones hemos hablado de ese rito de paso que es la reunión de antiguos alumnos. Y muchas veces cuando te reúnes con tus antiguos alumnos, que es algo que cuento en gracia a lo humorístico, en el prólogo del libro, sientes aquello que Freud llamaba lo siniestro. Lo siniestro es lo familiar que ha devenido extraño. Entonces te encuentras con las mismas personas con las que compartías pupitre con 14, con 15 años y efectivamente están iguales, pero a lo mejor las arruguitas les plisan el rostro, a lo mejor tienen patas de gallo y a lo mejor van vestidos igual, pero están envejecidos, ¿no? Y entonces te das cuenta de que, como el Child Harold de Lord Byron, vas con ellos, pero no eras uno de ellos, ¿no? Entonces, eso no significa que vivas, no sé, encastillado, que vivas fuera de la realidad, que seas un emboscado. No, en absoluto. O sea, tú puedes vivir en el corazón de la urbe y puedes ser una persona muy sociable, etcétera, etcétera, y sentirte fuera de lugar. Entonces, yo creo que esa es una sensación tan universal que este libro me permitía, a partir de 4 casos particulares, bueno, pues hacer de la anécdota categoría. Es decir, que la gente pudiera verse en estos 4 ejemplos y pudiera identificarse con ellos, porque al fin y al cabo no es un ensayo biográfico de escritores. ¿Por qué he elegido 4 escritores? Bueno, yo creo que es importante que los 4 fueran escritores porque me interesaba que hubieran hincado la pluma para esclarecer esta condición de extrañados. Pero me daba igual que fueran un diario, que fueran unos versos o incluso que fueran una novela en la que se diseminaran claves biográficas, como es el caso de Edith Wharton, ¿no? En cualquier caso, son 4 escritores que a mí me gustan mucho. Es decir, este libro, entre otras cosas, es el libro de un lector y es bueno, pues una prenda de amor a 4 escritores que me han regalado horas de esplendor y de exuberancia. Ahora que se ha puesto tan de moda decir que los libros nos salvan y nos hacen mejores y nos hacen más guapos y más altos, yo la verdad es que no entiendo de dónde viene esta beatería cultural y esta cuestión de convertir el libro en un fetiche soteriológico que salva nuestra alma, cuando ya el libro nos ofrece cosas que por sí mismas yo creo que ya son valiosas, ¿no? Con que te entretenga, te regale varias horas, te haga reír y te conmueva, yo creo que es suficiente. Muy curioso, hace poco teníamos una charla aquí precisamente hablando de los libros y de la promoción de la lectura y hablábamos efectivamente de que ese halo que se está generando sobre el libro, cuando decíamos, oye, es el mejor invento que se ha hecho, que no hay nada que se le pueda imitar. De hecho, incluso hasta el libro digital, lo que se ha inventado es el hecho de que tú vayas pasando las páginas simulando lo que es el propio libro, ¿no? Físicamente. Sí, sí. Fíjate, me resultaba muy curioso, y volviendo a nuestro buen amigo Javier Gomá, el ejemplo de la ejemplaridad. Es decir, hablamos de ejemplaridad y siempre buscas a los ídolos, a los perfectos, a los triunfadores, y de pronto tú pones como ejemplo a 4 extrañados. Es curioso, ¿no? Es decir, como rompes un poco con esa lógica de decir, oye, lo que tiene que ser ejemplar, porque al final tú también dices, oye, es que esto existe, y tú en algunos momentos te consideras extrañado, aunque como bien tú dices, eres muy sociable, hablas mucho, eres muy parlanchín, que también lo comentas en algunas entrevistas, pero sin embargo pones en ejemplo y haces que el lector se identifique con alguno de esos escritores, en este caso, o que vean en ellos cosas que al final sirven de ejemplo para verdaderamente saber si estamos extrañados en un mundo tan difícil como Bueno, Federico, a lo mejor aquí lo que sucede es que le ha dado la vuelta a lo de Gomá. O sea, no es tanto una ejemplaridad, sino más bien una tentativa de escarmentar en cabeza ajena. O sea, precisamente porque no son 4 personas ejemplares, sus ejemplos nos sirven como advertencia, ¿no? Cuando estaba, bueno, acá las cicatas con este libro y estaba con varios autores, uno de ellos, por ejemplo, Spinoza, que al final no entró por una cuestión temporal, porque Spinoza se iba muy lejos de los albores del siglo XX en los que estos 4 autores están, ¿no? Entonces, bueno, tuve que quitar alguno. Bueno, tuve un amigo que me dijo que no metiese a uno de los personajes, que no metiera a Bergamín porque era muy controvertido, porque tenía un perfil muy recusable y que de alguna forma eso me iba a traer problemas. Bueno, yo no tengo por qué justificar lo que hicieron estos personajes, entre otras cosas porque comprender no es justificar, y sobre todo porque a mí me interesaba desentrañar ese tuétano humano y espiritual que permitía explicar por qué habían hecho lo que habían hecho. Entonces yo creo que eso era mucho más importante, creo que era además mucho más revelador y no tenía ningún sentido caer en la geografía, caer en la glorificación de estos personajes, porque era una forma precisamente de velar lo que es lo que se ha hecho con algunos de ellos tradicionalmente. He hablado ya en varias ocasiones del caso de Bergamín, pero el caso de Bergamín es precisamente muy elucidario porque
o bien ha sido objeto en muy contadas ocasiones de una glorificación excesiva, o bien ha sido demonizado y toda su obra y toda su persona pues prácticamente se metió en un cajón desastre y ahí se ha quedado, ¿no? Con lo cual yo creo que convenía precisamente agarrarlos de la pechera, bajarlos un poco al barro y tratarlos de tú a tú. ¿Y Blasco Ibáñez? Porque me ha sorprendido mucho lo de Blasco Ibáñez, un valenciano, y de pronto descubrir toda esa historia de Blasco Ibáñez, que efectivamente, como tú dices, yo creo que es uno de los grandes olvidados, o no sé si maltratados por la literatura o por la ciudadanía, de no comprender a Blasco Ibáñez. Bueno, es que, claro, Federico, o sea, tú como valenciano sabes que hay una gran avenida, es una de las grandes arterias de la ciudad, Avenida Blasco Ibáñez. Luego en Sátiva tiene una calle, tiene otra calle, bueno, en varios pueblos de Alicante también tiene calles, tiene avenidas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? En el centro de Madrid tenemos, no sé, Jacinto Benavente, tenemos a Echegaray, que además fueron premios Nobel, y eso no garantiza que nadie te lea. Hoy absolutamente nadie lee los intereses creados. Entonces, tener una calle, tener una plaza, tener una avenida, no te garantiza absolutamente nada. Realmente presentando este libro a finales de octubre, fue poco después de la riada, precisamente en Valencia, me sorprendía porque había mucho interés por la figura de Blasco, pero me sorprendía que nadie lo hubiera leído. Algunos me decían que se lo habían mandado en el cole, que les habían mandado, en fin, Sónica la cortesana, que es esta novela histórica que tiene, ambientada en Sagunto y tal, pero nadie lo había leído. No, realmente mueve el escándalo que este autor sea casi imposible de encontrar, salvo 2 o 3 novelas, no se encuentran en las librerías, no se encuentran siquiera en Amazon, no se encuentran en Iberlibro. Tienes que buscar por librerías de Lancia. Yo conseguí las obras completas en papel Biblia, las encontré en una librería recóndita de Málaga y después de mucho buscar, ¿no? Entonces no se entiende que un autor que además es tan atractivo, que es un personaje tan interesante, pero además cuya prosa resulta tan accesible, que cualquiera puede acercarse a ella, que no es difícil de leer, que luego encima tiene una prosa mucho mejor de lo que se ha dicho habitualmente. Blasco fue objeto pues, del denuesto que no solo en el 98, sino también en el 14 le reservó por el desaliño de su prosa. Yo me pregunto si la prosa de Baroja no es desaliñada. En cualquier caso, a Blasco nunca se le perdonó el éxito, y el éxito precisamente que cayó sobre la cabeza pues, de un fanfarrón, de alguien que precisamente se jactaba ante sus compañeros de profesión del dinero que gastaba. Y precisamente cuando le decían que no era un escritor de verdad, porque se dedicaba a ganar dinero, se dedicaba a la agitación política, se dedicaba a los escándalos, etcétera, etcétera, él lo que hacía era pasearse con su Cadillac por Valencia, por Madrid, por Barcelona y darles en los morros y preguntarles cuánto ganaban ellos por un artículo de prensa. Le decían, os tiráis 2 días escribiendo y ganáis 4 perras, ¿no? Pues a mí el Chicago Tribune y el Cosmopolitan me pagan $1.500 por un articulito de media página, ¿no? Entonces, claro, ellos se ponían de uñas y se enfadaban todavía más. Bueno, en cualquier caso, aunque Blasco fuera un personaje explosivo, porque tuvo una vida explosiva, porque incitó revueltas, porque vivió la persecución, vivió la pobreza, vivió la cárcel y terminó convirtiéndose en el escritor español más exitoso de la historia, muy por encima de Cervantes. Es un autor cuyo influjo ha permeado en Hollywood desde los años 20 hasta los años 90. Es decir, que tiene películas protagonizadas en los años 20 por Greta Garbo, por Rodolfo Valentino, etcétera, etcétera, hasta los años 90, con una protagonizada por Sharon Stone. Esto es muy curioso, ¿no? No sé si lo recordaréis, pero en los 90 hubo un torero de segunda, o de tercera fila o de cuarta, el niño del sol naciente, que era un chico japonés que estudiaba con 18 años en una academia de baile para ser bailarín de hip hop en Tokio, y este aquí que fue al cine, vio la película esta, Sangre y Arena, basada en la novela de Blasco, protagonizada por Blasco Ibáñez, cayó de hinojos y dijo, mi futuro es el toreo. Agarró un avión, se vino a España, se formó y se volvió torero. Y todo por una novela basada en una película de Blasco Ibáñez. Bueno, Blasco es un autor que ha tenido un éxito impresionante en Hollywood, no sé cuántísimas películas, y aquí nadie lo recuerda. Pero no es solo que su vida fuera explosiva, no es solo que él realmente, si hubiera sido anglosajón, habría sin duda sido objeto de unos cuantos biopics, etcétera, etcétera. No solo eso, es que yo reivindico sus novelas y reivindico su obra literaria. Y yo digo, aunque pueda sonar una abotad, que Cañas y Barro es una de las mejores novelas del siglo XX y que incluso no solo está a la altura, sino que es mejor a la trilogía, que la trilogía de la lucha por la vida de Baroja. Esto puede parecer en fin, muy grueso decirlo, pero sí lo creo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que reivindicar a Blasco, y la verdad es que me sorprende porque precisamente en España somos siempre tan ingratos con nuestros autores, y en el caso de Valencia, pues precisamente hablándolo hace unas semanas, pues era el tema al que volvíamos todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué se le ha condenado a este olvido tan injusto? Sí, sin duda alguna, y te digo, yo en Valencia y como valenciano, y es decir, lo veíamos en la escuela,
pero luego no está presente en la sociedad, es decir, no es una cosa que está presente. Un pequeño inciso, cuando estuve presentando el libro de la Cultureta en Onda Cero, me contaron una cosa, algo que yo ya había leído, pero no había conocido a nadie que me lo dijera, y es que uno de sus peores libros, de los peores de Blasco, quiero decir que es La araña negra, que es de su etapa folletinesca, es un libro de más de 1000 páginas, un libro de un anticlericalismo y un antijesuitismo salvaje de 1902. Bueno, yo sabía, porque lo había leído, y esto me lo confirmó Guillermo Altares, jefe de cultura del País, que muchas personas lo habían comprado solo para quemarlo. Y me dijo que su abuela se había dejado las perras porque era un libro caro en comprarlo para poder llegar a casa y quemarlo. Sí, efectivamente. O sea, que era un personaje que generaba, por supuesto, muchas simpatías, pero sobre todo generaba muchas antipatías. Hoy ni eso. No, es verdad que es uno de esos olvidados. Oye, vamos a explorar un poco tu vertiente orteguiana. Porque hay una cosa aquí que tú dices que coincido plenamente, pero que me resulta no contradictorio, pero sí que para poder analizar, ¿no? Es decir, Ortega hablaba de que al final cada generación está obligada a conocer los temas de su tiempo. Es decir, nosotros aquí en esta casa es una de las líneas de trabajo que desde Cultura estamos llevando, y sin duda alguna, para leer la parte de la cultura, era sin duda alguna esas ideas, ¿no? Y de pronto tú nos dices, quiero leerlo literalmente, en una de tus entrevistas, que no podemos ser obra de nuestro tiempo. Claro, ¿cómo casa con ese pensamiento orteguiano que tú tienes, que tú eres muy orteguiano, de que, oye, cada generación está obligada a ser parte fundamental de la transformación de su época? Bueno, hay una frase que me gusta mucho de Schiller, que está contenida en su Calias, que dice: vive con tu siglo, pero no seas obra suya. Es decir, no vivas de espaldas a tu tiempo, no te vuelvas un eremita, no estés enemistado con tus coetáneos, y sin embargo, no seas, diríamos hoy, actual, porque utilizando una palabra muy del uso de nuestro tiempo, te volverás obsolescente, caducarás muy rápido, ¿no? Has hablado de que efectivamente algunos extrañados no es tanto que fueran adelantados, sino que eran atrasados a su tiempo. Uno de los extrañados a los que yo he tenido la fortuna de conocer en persona era Agustín García Calvo. Agustín García Calvo era un filósofo anarquista que tenía una tertulia en el Ateneo de Madrid, que tenía unas patillas, que llevaba camisas con chorreras, se parecía a Morante de la Puebla, ¿no? Pero con un pelo blanco, una mata larguísima y tal, ¿no? Este hombre podía haber nacido perfectamente en la Hélade en el siglo V a.C., podía haber sido perfectamente un presocrático, pero este aquí que nació en Zamora a principios del siglo XX. Yo siempre pensé que era alguien que había nacido 23 siglos tarde, y por esa razón precisamente era fresquísimo, por esa razón siempre te decía algo que no te esperabas, porque a lo mejor te hablaba del poema de Parmenides. Sin embargo, alguien que viva apegado a eso que los periodistas llaman la rabiosa actualidad va a ser una persona que muy pronto va a terminar con su repertorio, ¿no? Con lo cual yo precisamente defiendo que vivamos con nuestro tiempo, pero que no seamos obra suya. Es decir, que no nos dejemos dominar por el discurso de valores dominantes. Y estos personajes, aunque nos parezcan en ocasiones broncos, aunque en ocasiones nos molesten, yo creo que al menos desafiaron esa obligación de, bueno, pues ser clónicos, de ser indistinguibles y de convertirte, pues qué sé yo, en cantos rodados, mondos y sin esquinas. El otro día hice una reseña que me hizo mucha gracia en una revista y nunca había visto nada igual. Decía el reseñista que le había gustado mucho el libro y tal, lo ponía muy bien, pero que se negaba a leer uno de los 4 capítulos, que era el de Bergamín. Claro, yo digo, hombre, pues que se lo lea, porque a lo mejor su juicio varía, a lo mejor lo leí y descubrí que el libro no vale nada, ¿no? Pero se negaba a leerlo, porque efectivamente son personajes, bueno, pues que generan muchas antipatías y además por motivos fundados. ¿Quién serían esos inactuales hoy? Caray, qué pregunta. Pues mira, yo diría que seguramente... Eres libre de no contestarla, ¿eh? Decirte, aquí somos amigos y tú... Yo creo que las personas que todavía son capaces o tienen el coraje de hacer filosofía extramuros de la academia, que es la que a mí me interesa. Hacer filosofía extramuros de la academia en realidad es acercarse a lo que Sócrates en tiempos hacía, filosofando en el ágora, en la stoa, en el mercado, en la barra de bar, etcétera, etcétera, y no produciendo papers apolillados, endogámicos, que solo leen unos cuantos y que se quedan ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí tengo, y además me gloria decirlo, al que fue mi profesor de filosofía, el que me metió en el cuerpo el gusanillo por la filosofía, que es Juan Luis, y el caso es que yo creo que convendrás conmigo, Juan Luis, o lo mejor no, en que cuando se entonan estas jeremiadas acerca de la muerte de la filosofía, el fin de la filosofía, nos están matando, la filosofía está languideciendo, que es una cosa que en España representa un tópico desde los años 70, ¿no? Muchas veces se defiende la filosofía, por supuesto a la defensiva, pero además desde una posición muy victimista, ¿no? Es decir, adopte usted un filósofo que languidece entre rengleras de libros carcomidos, pobrecitos. No, la filosofía hay que defenderla al ataque. Es como el discurso aquel de Churchill, ¿no? Pelearemos en las playas, en los campos. No, filosofaremos en los campos, en las playas, en las pistas de aterrizaje. Es decir, si a mí me das una tribuna para escribir en la prensa o para hablar en radio o lo que sea, voy a filosofar. Es decir, lo que hay que hacer es conquistar precisamente todos esos resquicios que se van colando por los huecos del poder
poder para filosofar y no estar siempre quejándose de que no nos dejan filosofar. La filosofía va a durar mientras exista la condición humana, porque filosofar es hacerse las preguntas existenciales. Y mientras exista un ser humano se preguntará por qué he nacido, qué hago aquí, cuál es mi vocación, cuál es mi sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo, por esa razón, creo que debemos evitar caer en el pesimismo, que es el más cómodo, la más cómoda y la más conformista de las actitudes. Has nombrado a Ortega. Ortega hablaba del deleite de la quejumbre. Decía precisamente este gusto por la decadencia, esta obsesión con la decadencia es propia de aquellas profesiones y de aquellos estamentos que están en decadencia. ¿Quién habla de decadencia? Los aristócratas y los intelectuales, porque ellos mismos se sienten en decadencia. Bueno, hay que romper con este mito de la decadencia. En definitiva, lo que tú estás hablando fundamentalmente es del carácter, ¿no? De cómo cambiamos ese carácter y cómo afrontamos esas realidades, además en un mundo mucho más complejo, desde ayer mucho más complejo todavía, que está cambiando, ya no cambia cada siglo, ni cada medio siglo, ni cada década, sino que, por ejemplo, como ayer vimos, en 3 firmas cambia la historia de los últimos 20 años Sí. y el futuro de los próximos 50. Sí. Es decir, ante esta situación corremos el riesgo, no sé si positivo o negativo, de ese desarraigo de la ciudadanía hacia la democracia, hacia la cultura, hacia ese modelo de convivencia que nos hemos dado en el Estado liberal, sí, y que al final nos convirtamos todos en extraños. Yo creo que el carácter a este respecto es muy importante. Yo cuando empezaba a escribir el libro, al final escribes un libro precisamente para hallar respuestas para ti. Entonces yo pues intentaba de alguna forma responder a la pregunta de si el extrañamiento se debe a las circunstancias o si se debe al carácter. Yo originalmente pensaba que se debía a la circunstancia, por decirlo de forma más orteguiana, ¿no? Y mi título preliminar era El exilio feliz. Y este aquí que Javier Gomal, que has nombrado, me sacó eso de la cabeza, me reconvino porque me dijo, ten cuidado porque estás estirando como un chicle el concepto de exilio y bueno, pues pueden acusarte de que trivializas precisamente la experiencia, por ejemplo, del exilio durante la Guerra Civil, ¿no? Tú estás hablando de exiliados muy particulares, un exilio doméstico que es el de Wharton, un exilio muy sui generis como es el de Blasco, nadie puede decir que fuera un exiliado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo pensaba que el extrañamiento se debía a esas circunstancias ímprobas que les habían obligado a estar siempre saliendo o saltando fuera de su sombra, por así decirlo, ¿no? Pero me he dado cuenta de que no es así. Me he dado cuenta de que el extrañamiento es una cuestión exclusivamente caracteriológica. El caso de Blasco, por ejemplo, lo evidencia. Blasco es una persona que siempre está tratando, efectivamente, de saltar fuera de su propia sombra, que siempre está tratando de alcanzar lo que no tiene. Cuando Blasco consigue todo lo que había soñado, cuando se convierte en el político más popular de Valencia, cuando se convierte luego diputado nacional, una persona respetadísima, cuando se convierte en alguien que ya no es que sea solo un bestseller, sino que los labriegos y los jornaleros analfabetos compran sus libros para venerarlos y guardarlos en un cajón, aunque no sepan leerlos. Es una persona queridísima, es el sultán de la Malvarrosa, es alguien que capitanea el republicanismo en España, ha conseguido todo lo que podía soñar y sin embargo le falta algo, porque de alguna forma ha perdido su patria y su patria es la Valencia de su infancia, lo estábamos hablando antes. Cuando Blasco, después de recorrer medio mundo, después de hacer una gira exitosísima por Estados Unidos, al mismo tiempo que Valle Inclán la hacía, fracasando estrepitosamente. A nadie le interesaba ver a Valle Inclán, todo el mundo quería ver a Blasco. Y cuando vuelve, le dicen, tiene usted que volver a Valencia, lleva muchos años fuera y le va a encantar, ha llegado el modernismo, es una arquitectura maravillosa, va a conocer usted el mercado central, va usted a conocer la lonja, va a conocer el mercado de Colón, y cuando llega, se le cae el alma a los pies, porque descubre que eso ya no es Valencia, ya no es la Valencia popular de los puestos ambulantes, de los aguaduchos, de las horchaterías, etcétera, etcétera. Su Valencia era pues la de Cañas y Barro, era la de los pescadores de anguilas, era la de la Albufera, la Valencia más popular, ¿no? Entonces él descubre que se ha quedado sin patria y precisamente lo que hace es muy emocionante. Se muda a una villa, se edifica una villa en un pueblecito de la Costa Azul y edifica una Valencia a pequeña escala. Edifica una especie de parque temático, pero que es la Valencia de su infancia recreada, o sea, manda a traer los azulejos de Valencia, incluso manda a traer los limoneros y los naranjos y la propia tierra de Valencia para edificar, pues efectivamente, una especie de Valencia a pequeña escala y de alguna forma atraerse esa patria que de alguna forma le habían hurtado, ¿no? ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba a Blasco? Bueno, en el caso de Bergamín es más llamativo porque Bergamín, para quien no lo sepa, es poeta del 27, exiliado 3 veces, a mi juicio uno de los grandes poetas del 27 y el gran aforista en español del siglo XX. Como digo, vive 3 exilios y hay algo pues que lo hace estar siempre enemistado con el régimen franquista. Él se había significado muy claramente con la República, había tenido 2 puestos con Largo Caballero cuando era ministro que lo habían posicionado muy claramente, etcétera, etcétera. Pierde la guerra y se exilia, pero luego vuelve y se malquista con Fraga y vuelve a largarse. Vuelve a España y entonces
entonces su último exilio es al País Vasco, cuando él no tenía ningún lazo de sangre con el País Vasco, cuando no conocía a nadie, salvo a dos editores muy significados con la causa Abertzale. José Bergamín era un españolazo hasta las cachas, un taurómaco además acérrimo, de familia malagueña, hijo de un ministro monárquico de la Restauración, es decir, era un niño bien de la burguesía, que de repente, con más de 80 castañas, se muda al País Vasco, se muda a San Sebastián, se hace Abertzale y acaba en los mítines de Herri Batasuna puño en alto, disculpando además los asesinatos diarios de ETA, diciendo que en el fondo eso es una respuesta a la guardia civilización del Estado y que en el fondo son guerrilleros y que son luchadores por la libertad. Bueno, realmente es un personaje recusable, pero a mí me interesaba saber qué había detrás de todo eso, porque intuía que la explicación que había de fondo, aunque yo, en fin, me monté mis hipótesis políticas, incluso religiosas, porque otra de las cuestiones paradójicas de Bergamín es que era un católico revolucionario, era una persona de un acendradísimo catolicismo que veía precisamente en el País Vasco a los cristianos viejos, veía las esencias que se sustraían, digamos, a la uniformización, al liberalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me di cuenta de que no, de que en realidad la explicación era mucho más prosaica, de que en realidad la explicación se resumía en eso que ahora llamamos el casito, que era un señor mayor que había sido íntimo amigo de las grandes luminarias del 27, a cuya boda habían acudido Lorca y Sánchez Mejías, que había estado siempre partiendo el bacalao de la inteligencia española y que a edad provecta se dio cuenta de que lo expulsaban de los cenáculos literarios, de que se había vuelto irrelevante, de que era el único miembro del 27 que no recibía premios oficiales, que el Estado no le daba el Cervantes, que no se le daba absolutamente nada. Y aparecieron dos editores que le dijeron: don José, es usted muy importante. Don José, todavía usted puede aportar muchas cosas. Escriba aquí, escriba en Egin, escriba en Punto y Hora y le vamos a apoyar. Y mientras tanto, le iban convenciendo de la lucha, etcétera, etcétera, ¿no? Y así acabó, efectivamente, Bergamín escribiendo esos textos que, a mi juicio, son reprobables. Bueno, yo para documentarme, entre otras cosas, tuve que hablar con el director de Egin durante los años 80, que es una persona, bueno, pues que escribía las cartas que se mandaban a los empresarios para extorsionarlos. Pero bueno, ahora es un viejecito banancible que me ayudó mucho y tal, pero que, bueno, pues no lo voy a justificar en ningún caso, ¿no? Bueno, yo creo que en cualquier caso, aún diciendo esto y aún reconociendo que Bergamín se equivocó, yo creo que hay que reivindicarlo. Es decir, cuando uno reivindica a un autor, no tiene por qué casarse con todo lo que hizo, no tiene por qué justificar toda su vida. Cuando en Francia deciden evitar los fastos del centenario de Céline, bueno, están en su derecho, siempre y cuando a mí no me evites leerme El viaje al fin de la noche, que a mi juicio es la gran novela del siglo XX. Céline era un nazi, era un antisemita hasta las cachas, perfecto, no tenemos por qué justificar sus decisiones ni sus opiniones para leer su obra, ¿no? Entonces, yo reivindico a Bergamín al mismo tiempo que creo que los hechos que decidió tomar hablan por sí solos. Bueno, os decía lo de que hubo un espontáneo en dos presentaciones, veo que no está aquí, espero no equivocarme. El caso es que en la primera, bueno, pues estábamos en el turno de palabras y entonces de repente un hombre de casi 2 metros se puso en pie y con una voz cavernosa pegó un grito: ¡eso no es así! Y yo pensaba que me iba a pegar, ¿no? Y entonces me dijo: soy el nieto de Bergamín. Había venido expresamente para decirme que en realidad estaba de acuerdo con lo que decía, pero le parecía muy injusto que me limitara al último año de su vida, que era, bueno, en fin, la que más ampollas levantaba, ¿no? Yo le dije que, hombre, que una cosa no quita la otra, que era la más interesante literariamente de cara al personaje, que en cualquier caso un personaje un poco anodino, no había vivido grandes aventuras, y más o menos ahí la cosa se entendió. Pero en la segunda presentación, que hicimos como un mes después, volvió y por alguna razón vino con ganas de guerra. Entonces me exigió que escribiera un nuevo libro en el que añadiera información privada que yo no contaba, en la que bueno, pues se decía que él nunca había querido exiliarse en el País Vasco. Él quería irse a San Juan de Luz y al País Vasco francés, pero eran unos documentos que tenían dentro de la familia y nunca habían salido a la luz. Entonces, ¿cómo iba a saberlo yo? No me pasó los documentos, pero prácticamente me exigió que escribiera otro libro. Yo le dije que, hombre, una de las tareas que tiene el escritor es sorprender y, si puede ser, decepcionar a sus lectores y no hacer aquello que le piden, ¿no? Y aquí ya la cosa no acabó tan bien. De hecho, se fue bastante enfadado, ¿no? Con lo cual ahora pues, no lo hemos conseguido arreglar. Entonces estaba yo temiendo que apareciese con ganas de guerra. Bueno, por dar la otra parte de Bergamín, Bergamín fue profesor aquí en esta casa, en la Residencia de Señoritas, y era el profesor de literatura que daba clase a las chicas, en este caso a todas las mujeres de esa generación, que nosotros estamos denominando del 25, que fue todas aquellas mujeres que alrededor de María de Maeztu y de Maruja Mayo lideraron toda la parte cultural e innovación aquí en esta fundación. Así que Bergamín fue también esa parte de profesor. Tú hablas mucho también del estoicismo. Veo poco estoicismo en estos extraños.
Pues mira, no se me había ocurrido. A mí, aunque no haya estoicismo, hay una cosa que me resulta ejemplar y que hace que sea el personaje de estos cuatro con el que más me identifico, que es Wodehouse. Wodehouse es un autor de novelas cómicas de un humor realmente descacharrante, pero es un humor que hoy resulta muy extraño porque es un humor blanco, un humor inocente, que rompe precisamente con ese sarcasmo que hoy resulta omnipresente, porque hoy, mires donde mires, todo humor está basado en ese resabio socarrón, en ese cinismo, en esa dicacidad que yo detesto. Entonces, yo creo que resulta casi contracultural este humor inocente de alguien que se hace el bobo siendo muy inteligente, como efectivamente hace Wodehouse en sus novelas. A mí me resulta ejemplar, puede que sea una forma de estoicismo, bien mirado lo que le sucede a Wodehouse. No se había escrito en España acerca de su peripecia y yo creo que era muy interesante. Wodehouse era una persona con una nula conciencia política, lo cual es muy llamativo cuando precisamente te pilla la Segunda Guerra Mundial. Y él no vivía lo que estaba sucediendo, no vivía las batallas, no vivía las conquistas, no estaba interesado en saber acerca de la política de anexión del Reich, etcétera, etcétera. Él vivía, como tantos millonarios, en la Costa Azul de Francia y ni siquiera leía el periódico. Estaba ocupado azacaneando en sus novelas. Y hete aquí que, bueno, pues finalmente cae Francia, él se lo llevan a un campo de prisioneros y siempre mantiene el buen humor. Entonces yo creo que eso es una forma de estoicismo. Dos anécdotas que a mí me hacen mucha gracia. Se lo llevan primero a una prisión en Lieja, absolutamente terrorífica, construida durante las guerras napoleónicas, con sillares gigantescos, con ventanucos minúsculos, una cosa que parecía del Conde de Montecristo. Y lo primero que dice es: estoy tan nervioso como un plato de gelatina en un terremoto. Se parecía como un niño, ¿no? Bueno, lo meten en la prisión, está ahí varios meses y escribe: la prisión para una visita está bien, pero no me quedaría aquí a vivir. No, después de esto, se lo llevan a un lugar todavía más terrorífico, que es un gulag, es un campo de prisioneros nazi que además, agárrate, había sido un antiguo hospital psiquiátrico, pero ahora convertido, pues en fin, con las alambradas, con las garitas de vigilancia, un lugar de miedo, ¿no? Y esto estaba en lo que, pues en fin, en la jerga del Reich se llamaba la Alta Silesia. Entonces, en cuanto desciende del autobús, dice: si esto es la Alta Silesia, ¿cómo será la Baja Silesia? No, fíjate, o sea, ¿cómo consigue mantener el buen humor en estas circunstancias? Yo creo que eso es una forma de estoicismo, ya que lo dices. Entonces, bueno, pues precisamente movido, creo yo, por estas buenas intenciones e incluso por un afán patriótico de subir el ánimo a sus compatriotas, precisamente en el momento en el que Londres estaba siendo bombardeado por los nazis, en el momento en el que, en fin, pues el ánimo patriótico estaba más bajo que nunca, decidió, bueno, o respondió, se avino a la oferta que le hicieron de, bueno, pues hacer unas retransmisiones radiofónicas realmente chistosas. Son dos retransmisiones que son clásicos del humor, que son cotas cimeras del humor, son graciosísimas, pero hete aquí que se lo ofrece el jefe de campo de prisioneros, que era precisamente un nazi que buscaba, bueno, pues apuntarse un tanto porque respondía a lo que le había encomendado el Ministerio de Exteriores. Con lo cual, Wodehouse no se daba cuenta de que estaba haciéndole el caldo gordo al nazismo en una guerra que era una guerra esencialmente propagandística y una guerra propagandística que se libraba en las radios. Con lo cual, Wodehouse, autor conocidísimo en medio mundo, retransmitió en 2 ocasiones en la radio nazi. De tal suerte que acto seguido se le cargó con el mote de colaboracionista, de filonazi, de fascista, etcétera, etcétera. Bueno, esto es injusto porque Wodehouse nunca fue un fascista, fue además uno de los primeros en hacer la caricatura del nazi en sus novelas en los años 30, pero efectivamente ahí su estrella periclitó, definitivamente. Y lo que sucedió en realidad es, de nuevo, lo que sucedió solo puede explicarse, de nuevo, no por motivos políticos, ni ideológicos, ni muy profundos, ni muy filosóficos, sino de nuevo por cuestiones muy mundanas y muy humanas. Lo que le sucede a Wodehouse es que, aun siendo un tipo inteligentísimo y quien haya leído una de sus novelas convendrá conmigo en que son tramas enrevesadísimas, que cuesta mucho seguir, era una gran cabeza para la ficción, sin embargo era un inútil para su vida privada. Era un imbécil en el sentido etimológico, alguien sin báculo, imbaculum, alguien que no podía tomar una decisión sin apoyarse en su mujer, que era muy inteligente, era muy resolutiva, en las cuestiones operacionales era la que llevaba los pantalones. De tal suerte que él, en cuanto se vio separado de su mujer, empezó a cometer tonterías. Y esto yo lo he visto en algunos intelectuales que son realmente brillantes en lo suyo y luego son completamente inoperantes. Yo tuve, en fin, un profesor en la carrera que era un sabio, que era la persona que más sabía de metafísica que yo haya conocido, ¿no? Y él nos contaba que no sabía hacer nada, absolutamente nada, más allá de leer y más allá de escribir, y que en un congreso en Estados Unidos temía morir de inanición, y esto es reprobable, pero yo lo cuento como él lo contó. Andando por la calle, contrató a una prostituta para que le hiciera la cena, para que le friera unos huevos, porque él pensaba que se iba a morir de hambre. Entonces, esto puede llamarnos la atención, pero esto existe. Entonces, el caso de Wodehouse, yo precisamente lo que trato de demostrar aquí es que nunca fue un filonazi, sino que fue precisamente alguien muy ingenuo y sobre todo alguien muy inútil, que sin embargo era muy brillante en sus libros, pero solo en sus libros.
Me recordaba una anécdota, esto que decías, de la inutilidad de la inteligencia, de Ken Robinson, que hablaba de una cena de catedráticos, que luego había un baile y decía, no, los catedráticos tienen el cuerpo simplemente para poder llevar el cerebro de un sitio a otro. Dice, pero no les pidan nada más porque no saben hacer nada más que todo eso. Bueno, iba a preguntarte otra cosa, pero claro, has hablado de tus 3 extraños, pero te falta una. Te falta Edith Wharton, que no hemos hablado de ella. Cuéntanos. Bueno, Edith Wharton, a mí me gusta mucho, es una autora que me gusta muchísimo, creo que es una gran prosista, le dediqué una biografía en 2015, pero ahora lo que he hecho es volver a ella desde una perspectiva muy diferente. De hecho, se me ocurrió rizando el rizo porque la narración tiene lugar en su última noche sobre la Tierra. Es una mujer agonizante que está rememorando su vida como si fuera un reloj cuyo minutero va yendo en dirección contraria, ¿no? Pero se me ocurrió que lo contase después de muerta, que fuera como Agamenón en la Odisea, ¿no? Que fuera su fantasma el que fuera rememorando su vida. Pero yo me aprecio, en fin, estirar un poco los límites de la ficción, de la no ficción y estas cosas, ¿no? Y es una autora realmente fascinante porque en este caso sí que se cumple, pero vamos, al 100%, que era una mujer atrasada, no tanto una mujer adelantada a su tiempo. Y muchas veces se han hecho exégesis de Wharton como una mujer pionera, porque sin duda lo fue. O sea, ¿cómo explicar si no que Wharton fuese la primera mujer que ganó un Pulitzer? La primera mujer, una de las primeras estadounidenses que se profesionalizó como escritora. Una mujer que se compró un casoplón en Massachusetts, que hoy es un museo porque lo edificó además al dictado de sus ideas sobre arquitectura, sobre espacios, sobre distancias, etcétera, etcétera, que lo hizo solo con los royalties de sus novelas, con el éxito resonantísimo que tuvo. Una mujer que siempre tuvo que bregar con el machismo de las reseñas que se publicaban generalmente en el New York Times, en que se le reprochaba que fuera tan poco femenina, porque sus novelas eran frías, porque en sus novelas no había una efusión de sentimientos como se esperaría de una mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente fue una pionera y para muchos fue una mujer feminista, porque de alguna forma, bueno, pues era un ejemplo y era punta de lanza de la emancipación de las mujeres en sus trabajos. Sin embargo, era una mujer, no es que fuera conservadora, es que seguramente en sus opiniones sea reaccionaria. Entonces, ¿cómo explicar precisamente que una mujer pionera, que hoy podemos leer en un manual de feminismo, fuera una mujer reaccionaria? Era una mujer que precisamente cuando el célebre 8 de mayo de 1908, en que las trabajadoras de la fábrica de algodón mueren quemadas, y eso se convierte para algunos en fin, en la fecha, se supone que no es el 8M principal, ¿no? Pues ella no le hizo ningún caso. Ella sí consignó en sus diarios sus opiniones acerca de las abolicionistas y de las feministas que se subían a los atriles y decía, son mujeres groseras y gritonas que no me interesan nada, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que precisamente una mujer que parecía atrasada a su tiempo, sin embargo, fuera una extrañada que representase un papel pionero? Bueno, pues eso creo que es lo más interesante de estos extrañados, y es que no se uncen al yugo de la etiqueta, no permiten sintetizarse en una frase, no se convierten en una caricatura, como ha sucedido con algunos escritores. Estos son autores tan paradójicos, en ocasiones tan controvertidos, son diamantes con tantas facetas que es muy difícil volverlos unidimensionales. Antes lo has comentado, bueno, ya has hablado de tus 4 extraños de este libro, pero me surgía una duda. Algo has comentado, pero me gustaría profundizar en esto con 2 o 3 preguntas y ya le damos la palabra al público. ¿Fueron realmente así por decisión propia o porque al final las circunstancias le llevaron así? ¿O era simplemente un hecho de rebeldía o de no saber encontrarse, o como yo en este sofá que no sé cómo ponerme y ya me he puesto de 3 maneras distintas y no encuentro todavía la posición? Pues yo creo que, fíjate, creo que no fue ni una decisión deliberada ni tampoco fue consecuencia de las circunstancias, sino que fue una cuestión de carácter y el carácter no se elige. Yo defiendo que el carácter en realidad te viene impuesto, el carácter viene por naturaleza y tú lo máximo lo que puedes aspirar es a limar sus aristas porque efectivamente muchas veces el carácter va pinchando y quizá a lo máximo lo que podemos aspirar es a forjar, es a educar, quizás una tarea más arquitectónica que otra cosa, ¿no? A lo mejor lo que tienes que hacer es bueno, pues ir eliminando la materia mostranca e ir puliendo las aristas, ¿no? Yo he hecho el ejercicio de encontrarme con cosas que había escrito cuando tenía, en fin, 16, 17 años, y era alumno de José Luis aquí presente, y me he dado cuenta de que no he cambiado, de que pienso exactamente igual acerca de todo, lo cual demuestra que a lo mejor me he quedado estancado y soy un ignorante, pero yo creo que en las cuestiones elementales de la vida soy exactamente igual. Lo que pasa es que evidentemente no es lo mismo el carácter que el temperamento, y el temperamento lo vas educando, lo vas corrigiendo, lo vas matizando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que al final uno no elige ser un extrañado. Yo creo que al final el extrañado, o sea, el extrañamiento pues es una cuestión caracterológica que va tironeando de ti y que al final tú no eliges, ¿no? Entonces yo creo que estos personajes al final pudieron convertirse en extrañados, en adelantados a su tiempo, en intempestivos, en extemporáneos, pero creo que en ninguno de los 4 casos eligieron serlo. Habría una
una descripción de las 5 cosas esenciales que tendría que tener un extrañado hoy? Pues, caray, pues el extrañado... No hay un mínimo común. Yo lo que he estado viendo, lo que más me está gustando de la promoción de este libro es que sin que yo lo pregunte, los lectores siempre me dicen una cosa, sin que yo lo pregunte, siempre me dicen, para empezar, cuál ha sido su favorito de los 4. Pero yo nunca lo pregunto y luego encima me dicen por qué. Y me he dado cuenta de que es por motivos muy diversos, o sea, pero no te imaginas hasta qué punto hay variedad. Además, personas de toda laya, personas muy diferentes entre sí y te explican por qué se identifican con Wharton o con Wodehouse, etcétera, etcétera. Con lo cual me he dado cuenta de que es una categoría muy abierta. De hecho, que yo me haya negado a esclarecerla no es tanto porque yo quisiera que los lectores se identificaran, sino porque quizá no pueda cerrarse, ¿no? Si tú has sentido en algún momento que hay una adecuación entre tu persona y tu entorno, ya estás sufriendo extrañamiento. Y eso se puede concretar de una forma muy dramática, por medio de un exilio muy cruento, etcétera, etcétera. O puede concretarse cuando tú estás rodeado de gente que encima son los tuyos y que además te hacen sentir arropado y te sientes muy a gusto y sin embargo te sientes solo, o sin embargo te sientes fuera de lugar, o sin embargo te sientes que ese no es tu lugar. Claro, quizá lo que sucede es que habría que asumir que cuando te sientes siempre fuera de lugar, a lo mejor no hay un lugar al que puedas llegar y que efectivamente esa tesela nunca va a encajar en su mosaico, que es uno de los engaños en los que cayeron los 4 autores de este libro, ¿no? Y es pensar que llegará un momento en el que eso se resuelva y en el que yo estaré en común unión con los demás, y eso nunca sucede. Podríamos concluir que el extraño es como el liderazgo, que dice que no sabes definirlo, pero si lo ves dices, este es. Sí, efectivamente, es verdad, es verdad. San Agustín decía lo mismo con el tiempo. Decía, yo sé lo que es el tiempo. Si pienso lo que es el tiempo, sé lo que es. Ahora, si me lo preguntan, no sé qué contestar. Bueno, pues efectivamente, me pasa exactamente igual con el extrañamiento. Si me piden que lo narre, te puedo contar 4 historias, pero si me dices que te lo explique, no tengo ni idea. Muy bien. Última, y ya le damos la palabra al público. 3 palabras que 2 de ellas ya han salido, pero tú comentas en una entrevista y me ha gustado ver cómo podemos, o cómo las unes tú. Ejemplaridad, que hemos hablado antes, extraños, que estamos hablando, y empatía. Bueno, yo creo que al final la empatía o la compasión, yo he metido mucha caña a la empatía, sabes que en La banalidad del bien critico la empatía, había gente que me decía, pero eso significa que nos convertiremos en monstruos. No, no, en absoluto. Juego con la etimología porque todo filósofo es un filólogo frustrado y siempre estamos jugando con los orígenes de las palabras, y compasión y empatía significan etimológicamente lo mismo, pero merced a su uso popular de los últimos años, la compasión prácticamente se ha convertido en lo contrario de la empatía. Al revés, la empatía lo contrario de la compasión. Y yo defiendo que la compasión se alberga mientras que la empatía se muestra. La empatía es condolerte de la suerte de estos infatuados miembros de un país lejano y poner un tuit o firmar un manifiesto y ya está. Sin embargo, la compasión se alberga de tal suerte que la compasión te obliga a obrar de determinada manera. La empatía no. La empatía se justifica con un selfie, con una frase bonita, con unas palabras melifluas y camastronas y ahí a correr, ¿no? Entonces yo es que critico mucho la empatía. En cualquier caso, llamémoslo empatía o compasión, la novela es siempre el vehículo de la compasión y siempre es una tentativa de conocer a los demás. A mí la verdad es que yo reconozco que la novela muchas veces se ha visto afectada por este juicio reprobatorio que la relaciona con el cotilleo. Por supuesto que hay una ligazón entre novela y cotilleo, esta cosa de el tópico, ¿no? De la marquesa salió a las 5. Bueno, a mí me da igual si la marquesa salió a las 5. La novela no es solo eso. La novela es una tentativa de autoconocimiento, porque aunque tú te metas en la alcoba de Madame Bovary y quieras saber al final cómo acabó su historia de amor, en realidad no solo quieres conocer a Madame Bovary, sino que quieres conocerte a ti mismo y quieres esclarecerte a ti mismo. Entonces yo reivindico precisamente la novela como vehículo de conocimiento filosófico y precisamente también reivindico que la filosofía es una rama de la literatura y creo que es un error que los filósofos se hayan olvidado de eso y se hayan puesto moños y se hayan envanecido y hayan creído que la literatura no reza con ellos. Es decir, que la rama más noble de la literatura, que es la poesía, está por ahí, pero nosotros vamos por libre. No, la filosofía es una rama de la literatura y la filosofía no puede olvidar su condición literaria y tiene que tener voluntad de estilo y tiene que tener unas cuestiones retóricas y tiene también que entretener y tiene que gustar además de contar ideas. No pueden publicarse estos ensayos plúmbeos, indigestos, estos mazacotes de jerga académica que no hay quien se trague. No puede ser, Federico, que un ensayo de Platón sea mucho más inteligible que un ensayo de Judith Butler. No puede ser que los filósofos de ahora sean mucho más complicados que los griegos que escribieron hace 23 siglos, ¿no? Que son diáfanos, que son claros como el agua. Entonces, bueno, pues ya no me acuerdo que habías preguntado, francamente. Me he ido por los cerros de Úbeda. Yo estaba pensando, cuando estaba en política y hacía cursos de comunicación, decía, hay una técnica que siempre funciona. ¿Dónde vas? Manzanas traigo. Y tú ibas haciendo
pensándolo así. Es verdad, sí, sí. Tampoco me acuerdo lo que te preguntaba. No, la conexión entre lo que hablábamos de ejemplaridad, extrañeza y empatía. Entonces, yo creo que al final, pues no se puede. Mira, esto lo decía Kessler, que es otro de mis maestros, no se puede escribir sin compasión. Entonces, la compasión y la novela van muy unidos. Y precisamente cuando me dicen, ¿por qué no juzgas? ¿Por qué no repruebas a estos autores? Para empezar, esto no es una cuestión catequética. Yo no tengo por qué darle al lector las soluciones. Yo no tengo por qué darle el subtexto ya resuelto. Yo no tengo que decirle este es bueno, este es malo. Que el lector, que en principio será un adulto, decida en función de lo que está leyendo, porque, oye, obras son amores, no buenas razones. Si estos autores hicieron cosas que nos parece que no son ejemplares, pues ya somos nosotros capaces de enjuiciarlas, ¿no? El tema de la ejemplaridad, yo creo que efectivamente esto puede ser un antiensayo de ejemplaridad o un ensayo de personas poco ejemplares que nos sirven también de ejemplo. Y bueno, pues esas cuestiones al final siempre están sobrevolando mis libros, no solo estos, sino también los anteriores. Al final, claro, todo filósofo y todo pensador se repite porque si tú tienes una obra ensayística, pues es como una cadena de anillos eslabonados y todo libro remite a otro y remite a otro y remite a otro. O sea, al final es inevitable repetirse y tener una serie de constantes que van apareciendo. Claro, fíjate con lo que estabas diciendo, si no recuerdo el anterior libro, era sé como quieres ser. La banalidad del bien, hazte quien eres. Hazte quien eres. Es decir, Sí. claro, estás hablando de hazte quien eres y de pronto en este es justamente lo contrario. Sí. Es decir, que es una cuestión de esas contradicciones también que antes hablábamos y que, bueno, que me parece muy Es lo que te decía, hay que sorprender al lector. Tú vas a... no sé si esta referencia taurina molestará, pero tú vas a ver a Morante esperando que haga naturales y pases de pecho y te sorprende con una tarde de afarolados, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene repertorio al final tiene que sorprender. Y eso yo creo que es además una obligación de todo escritor, no dar más de lo mismo, ¿no? Sorprender y si hace falta decepcionar, sí. Yo, como lector, y como lector tú lo sabes, es decir, tengo que darte las gracias por las dos cosas. Una, porque me ha sorprendido, porque esperaba otra cosa y de pronto decía, uy, de hecho, como te digo, tuve que leer el primer capítulo 2 veces, pues no sé de qué me está hablando, o yo estoy muy perdido, que también, y esto no era el Jorge que yo me esperaba y demás y tal. Y dos, efectivamente lo que tú dices, el dejar que el lector sea lo suficientemente inteligente para juzgar y que no me des ya comido el que es bueno, el que es malo, o esa dicotomía que estamos en la sociedad, estos son los buenos, estos son los malos, esto es lo ejemplar, esto es lo que no tiene que hacer usted. Sí. Bueno, Jorge, me surge una pregunta, ya casi última y explotándote. Tú que los has estudiado, los has visto, has analizado también ese fenómeno del extrañamiento, ¿recomendarías a que hoy ejerciéramos más esa función casi por decisión propia de extrañamiento? Hombre, por supuesto que sí. Yo creo que al final es importante no volvernos hijos de nuestro tiempo. Yo creo, yo lo he citado mucho, esta frase de Schiller, pero resulta que hay una frase de San Pablo muy parecida que dice algo así como no seamos hijos de nuestro siglo. O sea, que en el fondo es como lo de vive con tu tiempo, pero no seas obra suya. Yo creo que al final mantener una cierta distancia, aquello que llamaba Nietzsche el pathos de distancia, tradicionalmente se ha entendido como una regalía exclusiva de los filósofos, ¿no? Porque los filósofos se encastillan en su torre, en el pináculo de su torre de marfil. Y eso es una imbecilidad. Por un lado, el filósofo no se encastilla en su torre de marfil. Si se encastilla en su torre de marfil no es un filósofo, será otra cosa, será un sabio, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, eso es algo común a todos. Todos tenemos que caminar por la sombra, todos tenemos que marcar una cierta distancia. Si queremos pensar, precisamente tenemos que separarnos un poco, sin caer efectivamente en el eremitismo, con lo cual, sin duda, yo creo que un cierto extrañamiento siempre es bueno. Sin tener que caer en el extremo, sí. En el extremo que tú contabas de... Sí, yo creo que al final fue un acierto y por eso la primera persona que está en agradecimientos es Gomá, porque creo que el extrañamiento es un concepto mucho mejor que el del exilio, sin duda. Sí, sí. Vamos, la prueba está en los nombres que han ido ahora desfilando de posibles candidatos que en buena lógica podrían haber estado perfectamente en este libro y muchos más. En estas presentaciones me han ido diciendo otros. Por ejemplo, Mark Twain, me dijeron el otro día, Mark Twain podría estar aquí, también vivió un extrañamiento muy severo. Cyril Connolly, de otra forma, también fue hablando solo de escritores, porque evidentemente si abrimos la veda de aquellos que no escribieron, esto ya podría ser infinito. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. De verdad que es un placer tenerte. Gracias por brindarme esta oportunidad y gracias a ustedes por acompañarnos. Y compren el libro.